en El Sapo de esta sopa. Señores, muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros por aquí por la 94.1 Full. Recordarles a ustedes que nos sigan a través de nuestras redes sociales, El Sapo en la Sopa. Y hay otra cuentita por ahí que también se llama El Sapo en la Sopa Radio. Dele a seguir ahí, comente todo lo que usted quiera comentar, si está de acuerdo o no está de acuerdo con los comentarios que se emiten por este programa. Son bien recibidos. Cada cosa que usted diga por ahí para nosotras es importante, pero en el día de hoy tenemos un entrevistado súper especial, se llama Focus Pro del Game. Yo espero haberlo dicho bien, ¿lo dije bien? Más o menos, Focus, el pro del game. Focus, el pro del game, es un artista cristiano urbano y se encuentra con nosotros en el día de hoy para hablarnos al respecto de su talento. Hola Focus, bienvenido al Sapo en la Sopa. Bienvenido. Gracias por el apoyo, gracias, estamos activos, estamos aquí. Mira, yo te estaba hablando sobre el nombre. ¿Cómo te surgió? ¿De dónde te salió? Focus, el pro del game, significa el enfocado profesional del movimiento, del juego. Del movimiento urbano. O sea, enfocado, trabajando profesionalmente en el movimiento urbano, llevando un mensaje profesional de Cristo. Tú eres cristiano, pero ¿siempre has cantado música cristiana o iniciaste en otro género? Empecé con música cristiana, pero muy niño, 12, 11 años. En la iglesia me gustaba siempre estar con los coros. Cuando cantaban los coros de las ofrendas, cuando estaban ahí. ¿En qué iglesia? ¿Dónde te congregabas? Esa iglesia se llama Arca de Jehová en Jaina. Me congregaba. O sea, que eso viene siendo pentecostal. Sí, pentecostal. Okay. Luego de eso, yo me aparto de Cristo por temas personales y yo cojo la música del mundo y empecé un proyecto ahí. No me llamaba Focus, me llamaba El Bote RD, pero ese nombre lo tenía preparado para un proyecto que iba a surgir, que no llegó a surgir porque vine a Cristo. Al venir a Cristo se frizó ese proyecto, me preparo en el Señor y ahora salgo en este nuevo proyecto en Cristo Jesús con mi nombre que tenía guardado hace tiempo. Eugenio Santana, yo quiero conocer al respecto de esta persona y cómo toma la decisión de regresar a los pies de Cristo. Eugenio Santana es un joven de Jaina, Piedra Blanca de Jaina, Callejón de la Guinea. Un joven de 27 años, actualmente casado, gracias al Señor, con un hijo llamado Josué Matías Santana Reyes, mi esposa Giovanni Reyes de Santana. Yo soy un joven apasionado, el evangelio siempre me ha gustado, porque yo estuve fuera de los caminos 10 años, me costó volver a Cristo. Yo tuve trato, Dios tuvo trato conmigo, tratos personales de la venida de Cristo. Yo tuve tratos personales de mi propia muerte, que cómo me iban a acontecer. Entonces eso provocó que el poquito de temor que tuve del Señor desde niño, la semilla que se me plantó del evangelio cuando pequeño, hizo que eso germinara de nuevo, que reflexionara, que dejara todo. Sacrifiqué el proyecto de música con álbumes ya preparado para lanzarme, con un proyecto excelente, inversionistas que venían a invertirme, etcétera. Y Dios trata conmigo, me arrepiento, vengo a los caminos y me cegué totalmente en el Señor a ciega a buscarlo, 100%. Tú hablas de que te alejaste de Dios, pero también me tocas el tema de las revelaciones y también me hablas de arrepentimiento. Sí. Entonces, ¿el diablo te ha usado, te ha utilizado o tú has sentido la presencia de Satanás? La presencia de Satanás se siente de vez en cuando uno está en el mundo. Uno siente la influencia espiritual de persecuciones, uno siente cosas que uno sabe que no provienen de Dios, y sobre todo cuando ya tú eres marcado por Dios, porque aunque tú te apartas del Señor, Dios no se aparta de ti. Por eso sobrevivimos aún fuera del cairo de Dios, aún fuera del propósito. Flu, agarra ahí. De tus raps que te han marcado, que tú digas, wow, este es en que en realidad yo debo soltar para que los jóvenes tomen conciencia. Mira, si te especifico uno, te estoy mintiendo. A mí me gusta toda mi obra de arte, sobre todo porque es inspiración 100% del Espíritu Santo. No escribo por escribir, busco revelación, me meto en la palabra, me meto en oración. Y así como conté una vez, en estos días conté el testimonio de que los demonios llegaron a darme música, así el Señor me da música a mí, en sueño o en audible.
O sea, cuando tú me hablas de que los demonios llegaron a darte música, tú audiblemente los escuchabas. Literalmente. Yo llegué a escuchar, escribe esto, y yo sabía que no era Dios. ¿Cómo tú te dabas cuenta, identificabas esa voz que no provenía del Espíritu Santo? Porque de una fuente no puede emanar dos aguas, ¿entiendes? Y yo sabía que no estaba en el mundo de Dios porque yo fui cristiano. Y cada quien que no está en los caminos del Señor sabe, se quiere engañar a sí mismo. Si usted no está en los caminos del Señor, no proviene de Dios lo que usted está haciendo. Lastimosamente, eso no tiene punto, eso no tiene términos medios. No la vida no tiene términos medios en sí. O eres blanco o eres negro. Mira, antes de que Papá Dios perfecto, nosotros iniciamos prácticamente hablando de Jesucristo. Comenzamos a hablar de su manera de actuar hacia nosotros. Así inició el primer bloque del Sapo en la Sopa. Ustedes que están ahí en sintonía, óigame, Papá Dios se encarga de hacer unas cosas tremendas. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué siente un ser humano cuando un demonio le habla? Porque somos, por ejemplo, el cuerpo está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Sí. ¿Qué te dice tu espíritu cuando tú sientes audiblemente una instrucción de un demonio? Todo depende en la área que la persona se esté moviendo espiritualmente hablando. En el caso mío, la música. Yo no llegué al nivel que ellos me querían llevar porque obviamente Dios intervino, el propósito me alcanzó. Pero en mi experiencia, cuando tú estás amando lo que haces, tú te sientes bien según el velo que tú tienes, según la ignorancia, según tu deseo carnal de lo que tú quieres hacer. Pero en tu interior tú sabes que eso no proviene de Dios. Y ahí es que está la lucha entre continúo por la debilidad que tengo o el anhelo de lograr X cosa, o me detengo por el amor que Dios me tiene y que sé que soy de salvación, o quiero ser salvo y no quiero ir al infierno. ¿Llegaron a enfermarte algunos demonios por no obedecerle a pesar de que te dieran instrucciones audibles audibles? No, porque yo no hice pacto con ellos. En el trato mío no hubo un pacto. Sí, una persona que era la esposa actual en ese tiempo del manager mío de aquí del país, ella se sueña en Suecia, que nosotros hacíamos un contrato, nos entregaban fajos de dólares en maleta y nos ataban con cadena. Ay, santísimo. O sea, había un plan detrás y Dios permitió que esa persona no cristiana tuviera esa revelación, se la cuente al manager, el manager me la cuente y yo entender lo que había detrás de eso. Por los principios ya, por conocimiento. Obviamente, yo le voy a ser sincero, yo tuve temor en el momento, pero me sentí tentativo de seguir porque yo lo que quería era lograr mi sueño, entendiendo de que no estaba en Dios y que Dios tenga misericordia después. Incluso a Dios yo le oraba todos los días, déjame pegarme, déjame ser famoso para yo hacerme rico y luego yo te busco. Error grave, error número 1. Jesús en era esa pobre. En esa trayectoria tú puedes perder tu alma y ese fue el temor que Dios plantó en mi corazón, que no era que lo tenía de mí, porque nosotros a veces decimos, no, yo le tengo temor a Dios o yo soy de tal manera, siempre como que nos cogemos la gloria inconscientemente. Y hablando de lo de la música, el tema que yo siento que la iglesia tiene que adueñarse de él, porque es el tema 100%, la base fundamental de la iglesia es el tema mío que se llama Cristo viene. Fue el primero que hice en esta etapa de mi música, Cristo viene. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que la iglesia tiene que llevar, el mensaje que se ha ido desgastando a través del tiempo, a través del evangelio del reino moderno, no del reino de Cristo. ¿Sabe que hay un evangelio del reino moderno, no el de Cristo, verdad? Sí, claro. Entonces, al meterse ese evangelio del reino moderno y perder la esencia del reino de Cristo, han dejado de pronunciar que Cristo viene. Y Dios me despertó, me dio esta música. Incluso el intro lo vi en TikTok, utilicé el intro de Gigi Ávila. Cristo viene ya, el fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. Alabado sea Dios. Utilicé eso de intro para luego fluir con el coro y con el verso. Es el mensaje que yo quiero llevar a toda parte del mundo y creo que la iglesia debe de tener responsabilidad, no porque se trate de Eugenio Santana o de Focus, el pro del game, no se trata de eso, se trata de lo que la gente allí afuera necesita saber, de que literal Cristo viene, como lo hago en hincapié en los coros y los versos. Lo demás está mi sueño, con un tema motivador, un tema cristocéntrico, que es que Dios quiere cumplir tu sueño. En el caso mío, artista, yo quería cumplirlo a mi forma en el mundo. Tuve ofertas que no eran de Dios, sabía que ya yo iba para perdición, pero
Dios quiere cumplir tu sueño en Él y con salvación también, que es lo más rico. Y el tema jovencito lindo es un tema ya para las personas que están en adicciones. Por ejemplo, en el caso mío fue basado parte en mi historia, porque pasé por adicciones, por las depresiones, por cosas que viví, falta de padre, falta de madre, depresiones por traiciones de amistades, de novia, etcétera, frustraciones financieras y esas cosas. Y ese tema surge de esas depresiones que tuve, de eso, ese abismo que tuve de drogadicción y de ver tantas vidas que aún inician, porque la historia trata de una persona que inició en la iglesia. El mundo lo arrastró, las maldiciones generacionales lo alcanzaron y lo llevaron a esa perdición. ¿Alguna vez en tu vida has sentido levantamiento de tus cercanos simplemente por promulgar y por hablar del evangelio? Eso es normal. Eso va a pasar siempre, claro. Todo el creyente, ojo, todo el creyente activo. El muerto en sí ya no va a tener levantamiento. Todo el creyente que esté procurando ser líder, ser grande, un soñador como José, va a tener persecución de los hermanos. Eso es común, la persecución. Jesús le dijo, no pese haberme entregado. No pese. O sea, no se turben ahora porque me están viendo en mi prosperidad. De lo que ustedes hicieron en el pasado fue permitido por el Señor para hoy yo darle comida a ustedes. O sea, que todo lo que tú estés viviendo, todo lo que tú estés pasando, lo que te traicionaron, lo que te hirieron, lo que te golpearon, lo que te blasfemaron, lo que te pisotearon, ¿tú sabes qué fue lo que hicieron? Te empujaron a tu propósito para en tu posición tú extenderle la mano de la manera más sana como el Señor requiere. Focus, yo creo que tú más que como artista viniste aquí a predicarnos un mensaje que mucha gente está esperando ahí afuera, así como tú lo dijiste ahorita. La gloria del Señor. Pero ahora, mira, son las 12:52. No podemos despedir el programa sin antes escuchar una de tus canciones. ¿Cuál tú quieres, jovencito? La que el Espíritu Santo te ponga ahí. Ok. Señores, miren lo que está pasando. Abran los ojos, esto se está acabando. Y de verdad que Cristo viene, de verdad que Cristo viene. Guerra y rumores ya se están formando. Hambre y la peste, el mundo está acabando. Y de verdad que Cristo viene, de verdad que Cristo viene. Pasará el cielo y la tierra, menos su palabra, huye por tu vida. Que vete mar, al diablo le fascina. Mira lo que está pasando, abre los ojos, pon tu mirada para arriba. Que su llegada es lo que se aproxima, su palabra no se tardan. En la misericordia que nos guardan, Él es el seguro, asegura tu alma, mejor cógelo con calma. Bájale 10 que la piña está agria, arrepiéntete, suelta esa vida china. Domingo de teteo, el diablo sonriendo, ser un reo quiere matarte en un tiroteo. Te cubro con la sangre, no quiero que te pase, pero no entiendo porque tú no entiendes que te está muriendo. Porque el pecado es muerte, quien lo practica tal vida perece. Dejémonos ya de estupideces, de que somos Gantel. Mentira, el diablo es más inteligente, solamente con eso es que tú puedes vencer para siempre. La calle está llena de falsedad, los mismos que te rodean contra ti maquinan maldad. Pon tu esperanza siempre en Jehová, el que nunca te traiciona, el que no te va a pagar mal. El hijo pródigo cuando se va, se acuerda que en su casa tuvo un verdadero papá. La vestimenta blanca preparada, el anillo al dedo, el becerro y el calzado para gozar. No te quede afuera, papá. Tengo preguntas para ti, porque ya estamos hablando de gente de fe. En principio yo estaba hablando sobre leer la Biblia. Yo soy de la gente que le digo a todo el mundazo, coma Biblia y no discuta. ¿Por qué tú entiendes que el ser humano muestra tanta resistencia a leer la Biblia y prefiere hacer un enfrentamiento con alguien que me está dando un mensaje para que yo lo investigue? Y sin yo hacer la investigación, comienzo a hacer enfrentamiento contigo, en vez de decir, dime la página, en qué lugar, cómo me oriento. Lo primero es que el que no tiene a Cristo tiene a Satanás, literalmente. Tú no se lo dices directamente a la persona por respeto y porque el reino no se maneja con falta de sabiduría. Hay que aconsejar, hay que soltar con sabiduría. Los demonios que están en los cuerpos, que están en los corazones de la gente, al escuchar la verdad que tú le estás alumbrando a las vidas, se le revoltean. Y le ponen pensamientos, le ponen inquietudes para que no lean, para que no escuchen el mensaje, hasta para que te ofendan. Eso fue lo que pasó en el tiempo que Cristo vino, que estaba con los escribas, con los fariseos, que ellos siempre querían como buscar cómo acusarlo. Los demonios que estaban en ellos
creyendo ellos que eran cristianos y los que eran unos puros religiosos, se les revolteaban, porque una de las cosas es que Satanás trabaja aún dentro de la iglesia, es adormecer la conciencia aún de los creyentes. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos Satanás querrá engañar aún a los escogidos. Por eso los días están siendo acortados. Mira, hay una frase que yo digo muchísimo cada vez que pasa un acontecimiento X o un acontecimiento Y. Y yo soy la que digo, papá Dios, ven pronto, ven rápido. ¿Tú entiendes que el mundo está listo para la segunda venida? No. No. No, ni el mundo ni los cristianos actuales. 1% elevado. ¿Cuándo yo muestro que estoy lista? Cuando dejo de temerle a la muerte y acepto la voluntad del Espíritu Santo. Esa es una parte, porque el temor a la muerte te está diciendo que en tu alma hay un conflicto no resuelto y que tu alma está negociada de una manera u otra, consciente e inconsciente, con el mundo. Con cosas terrenales. Con ¡Ey! cosas Este tipo terrenales. come Biblia. Muy bueno, me encanta. Le di like, compartir y suscribir. La gloria Líder, del Señor. líder, yo requiero ahora, para finalizar, usted sabe que yo siempre he tenido, cada vez que trato de hablar de la música, tengo ciertos inconvenientes. De hecho, me han dicho hasta cristiana rajatabla simplemente por decir que la música influye. Lo que tú consumes, lo que le entras a tu mente, a veces te lleva a cometer algunas cosas que tú no quieres cometer. Entonces, algún consejito por ahí para la gente, para que entienda que la palabra tiene poder y eso que tú consumes puede que te haga bien como también te puede hacer mal. Sí, claro, de verdad, la música secular y cristiana, las dos músicas influyen. Lo que tú escuchas, por el oír, sí, por el oír viene la fe, por el oír de la palabra, dice la Biblia. Pero si tú no estás oyendo la palabra y estás escuchando otra cosa, tu fe se va a inclinar a lo que tú estás escuchando, a lo que tú estás viendo. Claro, la música tiene un papel actualmente no, desde el inicio, porque recuerden que Saúl, cuando estaba endemoniado, era David que le tocaba el arpa, sí, para porque tranquilizarlo. él no mandó a buscar a José o a Julio Iglesias. No existían, pero en ese tiempo existían personas que no cantaban para Dios. ¿Me están entendiendo? Mandaba a buscar a una persona que tenía unción, que tenía el corazón, porque otra cosa, hay música de artistas cristianos, por decirlo así, que si perdieron el corazón que Dios le colocó de honra, de humillación ante Él, de servicio genuino, pueden cantarte Mateo 25, Mateo 24, Efesios y de todo, pero son símbolos que resuenan, que no tienen autorización por Dios. No es cantar, es lo que hay en tu corazón al cantar. Muy bien. Profundo. Pues nada, señores, hemos llegado al final. ¿Y de qué manera? Iniciamos picante y despedimos picante. Antes de pedir algo que yo llevo presente siempre, yo me congrego en la iglesia rescatando viles y menospreciados, porque esto no nació de mí solo. Esto lo hicieron Dios y mi pastor. Y siempre tengo que mencionar mi iglesia. Iglesia Apostólica Rescatando Viles y Menospreciados. Iglesia Apostólica Internacional Rescatando Viles y Menospreciados, kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia. Pastor Ángel Tulio Félix y Yesenia Ramírez de Félix. Focus. Mis pastores. Cuando tú regresaste a la iglesia, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué tan quebrantado fuiste? Cuando yo regresé a la iglesia, no fue a la iglesia, la estructura, yo regresé a Cristo. No había iglesia abierta, fue en pandemia. Yo me arrepentí en mi casa. Desde la intimidad. En mi casa, yo me tranqué. En mi casa, me arrepentí, sé que Dios me aceptó, pero yo duré un proceso de 3 días sin salir de mi casa, llorándole a Dios. Me sentí indigno, Dios me reveló en lo que yo estaba, Dios me reveló lo feo que estaba, lo mal que estaba pálido, estaba feo, y Dios me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y yo me arrepentí. De ahí yo salí renovado, y el proceso de liberación ha sido progresivo cada día más, porque uno no es libre del primer día. Sí eres salvo desde el primer día que aceptas a Cristo, pero hay condiciones en el alma que te mantienen atado, que tienen que ser rotas y quebrantadas para tú poder tener una vida exitosa en la tierra y de paso obviamente en el cielo. Siempre en guerra, siempre en actitud y siempre con la armadura del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final del Sapo en la Sopa. Qué bueno. Vamos que este martes fue así. Sí. Vamos nosotros a crear esta cercanía. Óyeme, es sencillamente eso. Lee, investiga, no te lleve de Quismel, no te lleve de Focus, no te lleve de Bogni, no te lleve ni siquiera de esas doctrinas que andan en la calle, no te lleve única y exclusivamente de lo que tú escuchas por ahí.
no te lleves. Activa esa conexión con Papá Dios, esa conexión directa. Antes cantábamos un corito en la iglesia. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad que decía, yo tengo un teléfono. Esa conexión de ese teléfono directo con Papá Dios te va a hacer a ti ver por qué camino tú estás y cuál es el que tú tienes que tomar. Entonces, redes sociales. Mi Instagram, Focus, el Pro del Game 26, YouTube. Es importante se suscriban para cada música que yo suelte. Ustedes escuchen el mensaje. Focus, el Pro del Game, YouTube, Facebook y TikTok. Y mi WhatsApp, 809-772-5243, para actividades tanto evangelísticas como artísticas. Qué chulo. Señores, pórtense muy bien, no hagan desarreglo, cumplan al pie de la letra los mandamientos de Papá Dios y chaito pues. Bye, bye.